Y como ya es típico en nuestro programa los días jueves, tenemos una conversación ciudadana, entender las cosas que están pasando en nuestro país, pero con una mirada un poco más reflexiva, no al ataque, sino que entendernos, tratar de saber cómo mejorar las cosas de nuestro país. Y es por eso que, tal como lo anunciamos hace un rato, está con nosotros el presidente del Colegio de Profesores de nuestro país, Carito. Así es, don Mario Aguilar, muy bienvenido, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Nosotros felices de poder conversar sobre un tema tan importante que afecta a todos y es la base también de nuestra sociedad, los niños, los jóvenes. Sí, bueno, aquí ese es un temazo para nosotros como gremio docente, como profesores, educadores, educadoras, así que aquí a su disposición. No, felices. Genial, gracias a usted, don Mario, por estar con nosotros. Conversábamos antes de salir al aire un poco sobre la persona, quién es Mario Aguilar, ¿cierto? Hoy en día sabemos el rol que cumple, pero usted es un gran profesor de educación física. Soy profesor de educación física, sí, he sido deportista toda mi vida, así que cuando estaba en el liceo, en enseñanza media, decidí que quería seguir en esa enseñanza y practicando lo que ha sido mi pasión de vida. Perfecto. Y he trabajado en mi trayectoria docente con niños de educación básica, enseñanza media, educación superior. He entrenado deportistas, digamos, así que he estado en toda la gama de lo que permite la profesión de educación física. Mire, Pichanguero de profesión, también amante de Santiago Morning. Sí, no, pero qué bueno tener, don Mario, esta visión también, porque nos vamos a un punto de la educación importante, que es la falta de ser más integrales en lo que es educarnos, dejar de ser un número. Ese es un temazo. Nosotros como gremio hemos estado desde hace años en esa lucha por superar lo que llamamos la educación estandarizada, esta educación de los rankings, la competencia, la productividad, que hay que producir rendimiento, claro. que hay que darle permanentemente como única prioridad casi al CIMSE, sí, a la PTU, y se nos pierden las personas. Y las personas somos diversas, somos variadas, tenemos distintos intereses, y los niños jóvenes también. Y yo creo que gran parte de los problemas que se están evidenciando hoy día en el sistema escolar es justamente que ya ha hecho crisis esa educación donde los niños, niñas son un número, donde los profesores somos adiestradores más que educadores porque el sistema nos fuerza a eso. Y por lo tanto es un tema bien de fondo, qué bueno que lo tocan, porque ahí está la base del gran conflicto en la educación hoy día a nuestro entender. Exacto. Y don Mario, ¿cómo llegamos a eso? ¿Cómo la historia nos llevó a lo que estamos viviendo hoy en día, desde su visión? Bueno, esto es una tendencia internacional, claro, que se vio a partir de los años 80, 90. El Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial empiezan a generar políticas hacia los países que empiezan a tratar todos los temas de la sociedad con una lógica economicista. Okay. Se instala el New Public Management, esto es largo, yo doy unas charlas sobre esto, conferencias, para explicar cómo llegamos a esto, pero en definitiva la educación se contaminó de todos los criterios propios del management, propios de la administración empresarial, más que educativa. Se incorporaron conceptos y categorías como las mediciones. Evaluar no es lo mismo que medir. Medir es lo paramétrico, digamos, lo que tiene que ver con lo cuantitativo, pero la pedagogía y la educación son mucho más complejos, claro, tienen mucho más dimensiones cualitativas que cuantitativas. Y nos llenamos de mediciones, nos llenamos de una evaluatitis, donde finalmente se trabaja para la medición más que para educar propiamente tal. Se estandariza a los niños y niñas, entonces hay que llegar a una media en la que no todos encasillan. ¿Ya? Es como si yo quisiera, como profesor de educación física, medir a todos como si fueran deportistas de alto rendimiento, claro, pero no lo son. Claro. Entonces, ahí entramos en esa lógica y en esa espiral. Se instaló en el sentido común, además, claro, durante los años 90, 2000, esto fue muy fuerte. Y ya de alguna manera dentro del sistema escolar se está de vuelta de eso. Ya se ha entendido dentro de mis colegas profesores y profesoras que eso no es lo principal, pero el sistema sigue presionando para que eso sea a lo que nos dediquemos, y por lo tanto se produce un desfase entre lo que los estudiantes quieren, lo que son sus necesidades y lo que el sistema les propone y los fuerza, porque en definitiva todos estamos forzados a seguir esa lógica, porque si no el colegio lo cierran, claro, si no hay recursos, etcétera, etcétera. Usted dice, el sistema nos empuja. ¿Este sistema liderado por quién? ¿Por el Ministerio de Educación, por ejemplo? Bueno, han sido políticas, como le decía, que vienen de grandes centros financieros internacionales. Los gobiernos aplicaron esas políticas, está en la normativa. La ley de aseguramiento de la calidad, por ejemplo, entiende calidad únicamente como rendimiento en pruebas estandarizadas, y por lo tanto los colegios
Si no entran en esa lógica, entonces pierden recursos, los pueden cerrar, baja el sueldo de los profesores y profesores. Es un sistema muy perverso. El sistema de aseguramiento de la calidad es un monstruo que está permanentemente tensionando, presionando, haciendo una especie de bullying a las comunidades educativas. Si no rinde, con mucha amenaza, si no rinde te cerramos, si no rinde el prestigio del colegio bajará. Aquí se llegó a la cosa ya casi loca, a mi entender media demencial, de poner semáforos a los colegios. No sé si se acuerdan cuando estuvo Lavín de ministro de Educación, se ponía semáforos. Entonces este colegio es verde, muy buen colegio, este amarillo más o menos, este rojo es malo. Entonces se estigmatizaba a las comunidades escolares. ¿Qué motivación le da a los colegios? Ninguna. Todo lo contrario, era una estigmatización. Y ocurre que hay colegios que tienen tareas distintas. Hay colegios con una impronta, debiera haber colegios con una impronta más artística, otro más deportiva, otro más humanista, otro técnico profesional, pero todos se meten en el mismo saco y a todos se les mide igual. Y eso ha hecho un daño tremendo a la educación. Entonces, cuando usted hoy día esto revienta, empieza a reventar, los colegios son como una bomba de tiempo, usted tiene que ir a estos 30 años atrás donde se empezaron a aplicar estas políticas y aquí están las consecuencias. ¿Cómo abrimos paso a eso, Mario? Desde su visión también, ¿cómo podemos avanzar quizás en eso? En darle al estudiante o al alumno, al niño, que tiene un sueño, no sé, de ser artista. Y hoy en día en nuestra educación no se le permite, más allá quizás de que en el recreo el niño pueda mostrar eso en un taller. Pero tampoco es que sea evaluado por ese talento. Sí. Tenemos que desactivar toda esa lógica, tenemos que modificar. Hay hace años una campaña donde hay destacadísimos académicos, gente del mundo de la educación, gente de las ciencias sociales que ha lanzado la campaña Alto al CIMSE, que es parar esta lógica, es momento, dediquémonos a educar, no a adiestrar, y por lo tanto hay que desactivar toda la ley de aseguramiento de la calidad de educación, hay que reconceptualizar a la educación desde esta lógica más integral, donde lo que importa sean las personas. Con este debate sobre la nueva Constitución nosotros tenemos la expectativa que ahí hayan definiciones mucho más humanas, mucho más en esta línea que estoy diciendo de una educación para desarrollarnos como personas, para desarrollarnos socialmente, donde la educación emocional sea el centro y no simplemente la cobertura curricular. Chile tiene un currículum extremadamente denso, o sea, los estudiantes tienen que asimilar una cantidad enorme de contenido. Y en otros países que tienen muy buena educación, que tienen muy buenos resultados, incluso en las mismas pruebas estandarizadas, el currículum no es tan denso. Se apunta a un currículum más cualitativo que cuantitativo. Más que una enorme cobertura de datos, necesitamos que los niños procesen esos datos, que aprendan con esos datos a desarrollar determinadas capacidades y habilidades. El dato en sí mismo no es el fin. El dato es un medio para desarrollar determinadas capacidades, no solo intelectuales, también psicomotrices, también afectivas, también sociales. Eso es lo que llamamos una educación integral y se debe redefinir toda la educación. La Ley General de Educación, la Ley de Aseguramiento de la Calidad, todos esos tienen que ser desactivados para entrar en esta nueva lógica. Y que debe ser un desafío gigante. Un desafío tremendo, yo creo, y sobre todo con los sistemas de evaluación que tenemos estandarizados hoy día, CINCE, las pruebas de rendimiento académico para ingresar a la universidad. Exactamente. ¿Cuál es la vía? ¿Son un negocio? Bueno, es que sí, yo creo que es lo que todos pensamos en el fondo, que es más un negocio, puede ser, no sé, un SIMS, una preaptitud, el bachillerato, una PSU, una PTU. La PSU tampoco ya. Pues ya hemos pasado por lo mismo. Pues ahí muchos experimentos. Ahí apunta también la pregunta. ¿Son más un negocio? Bueno, muy interesante pregunta. El SIMSE tiene en el presupuesto del Ministerio de Educación asignado anualmente 30.000 millones de pesos. 30.000 millones de pesos, la mayoría de esos 30.000 millones son tercerizados, es decir, son licitados a privados que corrigen pruebas, elaboran las pruebas, etcétera, etcétera. Entonces sí hay desarrollado, detrás del SIMS hay un gran negocio, detrás de la evaluación docente hay un gran negocio. En general, en esta lógica que hemos estado los últimos 40 años, donde todo se mercantilizó, la educación también entró en esa lógica. Lo más visible ha sido que los sostenedores, los colegios privados lucran, pero alrededor de la educación hay mucho negocio establecido. Por eso que cuesta tanto cambiar estas cosas, porque hay intereses en juego. Tanto así que nosotros tuvimos una fuerte discusión con el Ministerio de Educación, con el ministro Figueroa en particular, el ex ministro Figueroa, porque en plena pandemia querían hacer el SIMS igual. Lo recuerdo. En plena pandemia, entonces, ¿cómo tan absurdo si están los niños en casa, si los colegios están funcionando totalmente anormal? ¿Y cuál era la razón? Habían contratos detrás.
habían contrato y nosotros lo denunciamos y dijimos, bueno, ¿y por qué esa plata no se redestina a entregar dispositivos a las familias que no lo tienen, que tenían tantas dificultades para las clases online? Tampoco se hizo, se mantuvo el CIMSE hasta última hora. Finalmente sacamos una ley en el Congreso que suspendió el CIMSE, pero costó muchísimo. Claro, fue un tema que la verdad que todos esos recursos debieran haber ido también quizás a fortalecer el sistema online, que era lo que había que tener que vivirse en ese minuto. Eso fue nuestra gran lucha y lamentablemente no fuimos escuchados. Bueno, luchas que todavía ustedes siguen. ¿Qué opinan? ¿Se podrá esa lucha continuar o mejorar ahora con nuestro nuevo gobierno? Nosotros esperamos que sí. Obviamente tenemos ahora un ministro que es profesor, que ha pasado por el sistema escolar, que fue profesor de aula, que fue director, que conoce el sistema y que en su discurso empatiza con esto que estamos diciendo. Ahora, nuestra espera es ver si va a tener él la fuerza dentro del gobierno para avanzar con estas políticas que hemos dicho. Suspendió el CIMSE este año. Sí. Que nos parece una medida atinada, pero nosotros queremos entrar al tema de fondo, que es todo esto que hemos conversado, cómo reconceptualizamos la educación para que sea una educación verdaderamente al servicio de las personas y no al servicio de un aparataje económico. Exacto, bueno, es un desafío tremendo para aquellos que quieren lograr eso, me imagino, Mario. Usted debe trabajar con otras agrupaciones también, asociaciones, fundaciones que ven la educación de otra manera. Así es. Nosotros como gremio, cuando estuve presidente nacional, y ahora eso se le ha tratado de dar continuidad, yo estoy actualmente presidente regional metropolitano, pero nos preocupa mucho el desarrollar estos conceptos pedagógicos. Hemos hecho alianza con universidades, hemos hecho alianza con entidades internacionales, desarrollamos estudios, desarrollamos escuelas de verano donde los profesores nos juntamos, intercambiamos, nos capacitamos entre nosotros mismos. Nos hemos asociado con académicos para desarrollar programas, hemos hecho programas piloto en escuelas, o sea, estamos haciendo mucha tarea, pero esto es un monstruo. O sea, tú vas a un colegio, de repente conversamos con alcaldes, a los alcaldes que les gustaría asumir esto como los colegios que ellos dirigen. Y sin embargo, el monstruo aseguramiento de la calidad está encima, presionándolos, los amenaza con quitarle los recursos si no se rielan dentro de esa lógica. Entonces, finalmente esto tiene que venir desde abajo, que es lo que nosotros estamos haciendo, en los hechos empezar a cambiar las prácticas, pero también tiene que haber un cambio en la normativa y en todo este sistema del que yo le he estado describiendo. Totalmente, don Mario. Bueno, y si tocamos un poco más el lado emocional, ¿quién aprende con presión? ¿Quién hoy en día puede aprender bajo un sistema que te presiona y con qué motivación los profesores también van a enseñar? O sea, el profesor que es anualmente... ¿cómo decirlo? Evaluado. Yo me acuerdo todavía que había profesores que, hay que decirlo, hicieron esto con esto. Me decían los profesores, ¿saben qué? Mañana me van a evaluar, nos van a grabar, van a poner una cámara dentro de la sala, por favor, pórtense bien, porque si no, de esto depende que yo siga con ustedes o me pueden echar. Así es. Así de brutal. Así de perverso. Tal cual, qué excelente descripción. Yo me acuerdo de eso, porque la profe nos pedía eso. Y era como, bueno, queremos a la profe, portémonos bien, o mantengamos el silencio, porque no queríamos perder a la profe, que tanto nos quería, tanto nos enseñaba. Así de brutal es el sistema, así de amenazante, ese estrés es permanente, los estudiantes sometidos a ese estrés, los profesores, toda la comunidad educativa sometida a eso. Por eso yo digo un bullying, parece exagerado, pero finalmente esa descripción que tú haces es un verdadero bullying que sufre esa profesora. Cuando tienen CIMSE, ya usted que es más o menos va retrasado, va atrasado con los contenidos, no venga mañana. Muchos colegios tenían que llegar llegaban a esas prácticas malas porque nos va a bajar el CIMSE. Entonces hay monstruosidad. A la profesora de arte que le decían, mire, usted le toca el octavo, pero hágale repaso matemática y lenguaje, no haga su clase de arte porque este octavo tiene CIMSE este año. Monstruosidades así se han cometido y se siguen cometiendo porque el sistema presiona de manera brutal. Claro. Y no educamos entonces. Cuando tú estás en esa máquina, de repente un estudiante, a propósito de este tema de la violencia y todo lo que hemos dicho, crisis de pánico los estudiantes, crisis de pánico los profesores, toda esta cosa enferma que se está expresando, de repente en el recreo tú vas apurado porque tienes que ir a llenar unos formularios y un estudiante te dice, profe, necesito hablar con usted, y no tienes tiempo. No tienes tiempo para atender y escuchar a ese estudiante. Así de enfermo está nuestro sistema, como para que no tengas tiempo de conversar con un estudiante, cuando se supone que es nuestra tarea principal como profesores, no llenar formularios, no llenar papeles, no alimentar burocracias con informes que nadie lee. Que nadie lee, que se acumulan, ahora ya no en papeles, sino que en unos discos duros, pero que nadie lee y no tienes tiempo para atender a tus estudiantes. Exacto.
Y más aún en una educación pública, en colegios que hemos visto violencia emblemáticos de nuestra ciudad, de Chile en realidad, sí. Diferentes colegios, que están viviendo una crisis muy pero muy profunda. ¿Cómo visualiza? ¿Crónica de una muerte anunciada de la educación pública? Nosotros esperamos que no. Nosotros estamos por defender la educación pública. La educación pública en cualquier país es la base del desarrollo educacional. La educación no puede seguir esta lógica mercantilizada, competir y ya la educación privada finalmente se va comiendo a la pública porque tiene, ¿no es cierto?, ha tenido de parte del Estado una suerte de privilegio. Entonces, nosotros creemos que al revés, se debe privilegiar a la educación pública. Claro. En los países con buena educación, Finlandia, siempre nos hablan, no, Finlandia, claro. Viajan a Finlandia. Bueno, en Finlandia el 98% del estudiantado va a la educación pública. La educación pública tiene el apoyo fundamental del Estado. No podemos dejar que mueran los colegios de la educación pública y los emblemáticos, por la historia que representan, tenemos que defenderlos. Estos días he estado reunido, estuve hace un par de días con el INBA, donde ha estado tan en boga, ¿no es cierto?, lo que ha ocurrido. Y ahí los profesores y profesoras, los asistentes de educación y los mismos estudiantes quieren sacar adelante su colegio. Pero es un colegio que ha tenido un abandono brutal durante décadas. Sí. Anoche hablaba justamente con el director de educación para decirle, juntémonos, veamos junto a la comunidad las cosas que necesita ese colegio. Ese colegio tiene deterioro de infraestructura, tiene carencia de recursos materiales, tiene baños en mal estado. Claro. Tú llegas a colegios públicos donde de repente hay plagas de ratones que durante meses no se atiende. De palomas en los techos. Palomas en los techos que son de una insalubridad tremenda. Y tienes colegios particulares subvencionados también que tienen grave deterioro. Y todo eso demuestra que a la educación hay un discurso de que la educación es tan importante, vamos a priorizar la educación, pero en los hechos eso no es así. Entonces tenemos que defender la educación pública y la sociedad tiene que defender la educación pública. Se nos muere la educación pública, se nos muere la educación. Finalmente, ¿y eso de quién depende, Mario? Esas debieran ser políticas de Estado. Obviamente el gobierno y el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo también, que debe legislar para cambiar varias cosas, pero básicamente deberían ser políticas de Estado de largo plazo, de mediano y largo plazo, que trasciendan a un gobierno en particular de turno. Nosotros ahora con la nueva Constitución esperamos que haya una definición de educación que sea mucho más profunda, mucho más en esta línea integral, y luego los gobiernos que vengan tengan la vocación de dar prioridad a la educación. ¿Sabes lo que pasa? Que la educación no tiene rentabilidad tan inmediata, porque sus resultados son de mediano y largo plazo. Entonces es más rentable invertir en cosas más vistosas, y eso ha pasado con los alcaldes también como administradores, que invertir en educación parvularia, ¿no es cierto?, que sus resultados los va a ver 12 años después. No es tan rentable electoralmente la educación muchas veces, pero ocurre que es la base, y eso no es un cliché, es la base del desarrollo de un país. Claro. Usted tiene un pueblo educado, y educado no en el sentido solo de datos, información o rendimiento, sino educado en un sentido integral, va a tener menos problemas sociales, va a tener menos delincuencia, va a tener menos violencia en la sociedad, va a tener mucho más armonía social, y si somos un país más armónico, sin violencia, mucho más integrado, vamos a ser más productivos también además. Sí, claro. Vamos a ser más productivos, vamos a ser más competitivos en la economía internacional. Pero aquí se ponen las cosas al revés, se ponen los bueyes delante de la carreta. Lo primero es educarnos como buenas personas. A partir de educarnos como buenas personas, viene como consecuencia todo lo demás. Comparto yo también lo que dice don Mario Vilar, y muchas personas en la casa quizás deben pensar lo mismo. Podemos decir entonces, Mario, sacando una conclusión de tus palabras, que la desigualdad de oportunidades parte del mismo colegio, desde la básica. Absolutamente, mira, en una escuela finlandesa, que ya que el ejemplo siempre aparece, en la misma sala de clase conviven el hijo del empresario con el hijo del obrero, el hijo del inmigrante, el hijo del comerciante, el hijo del profesional. En la sala de clases chilena están todos segregados, los ricos con los ricos, los medios con los medios, los pobres con los pobres. No hay integración. La educación chilena no es factor de movilidad, es factor de segregación social. Según la escuela a la que vas, de alguna manera queda predestinado, ¿no es cierto?, tu futuro. ¿Ya? Se establece tu destino según la escuela a la que logras ir. Y está absolutamente ligado a la condición socioeconómica. La escuela debiera ser un factor de democracia. En la escuela debiera convivir la diversidad de la sociedad chilena, y eso es factor de integración. Sí. Y eso lo han entendido en otros países, pero en Chile es muy segregado. La ciudad es muy segregada. También. ¿Ya? Los barrios son muy segregados. Entonces, tenemos una sociedad brutalmente desigual,
las cifras lo muestran, somos uno de los países más desiguales del mundo, pero eso se expresa socialmente también en esta segregación social. No es solo de ingreso económico, finalmente se traduce en suertes de guetos dentro de la ciudad, y las escuelas chilenas reproducen esos guetos. Eso nos ha hecho muy mal como sociedad. Si queremos estudiar de verdad el problema de la violencia, si queremos ir de verdad a la raíz de la delincuencia, si queremos ver de verdad a los problemas de nuestra sociedad, tenemos que empezar por mirar cómo está organizado nuestro sistema escolar. Y ahí está la base de todos los problemas que tenemos como sociedad. Pero si incluso hasta la educación pública se diferencia por A, B, C, D. Así es. O sea, todos sabemos que en el D están los que a un poco más les cuesta. Exactamente. ¿Por qué no quizás ponerlos con los del A para que se ayuden entre ellos? Ahí nivelando un poco, claro. Ahora igual eso ha sido tema de pronto que a los profesores les cuesta menos también llegar a un mismo nivel y poder transmitir la enseñanza de manera homogénea a todos. Ahora quiero detenerme, Mario, en un punto muy importante que abordamos, la violencia. Sí. Ahora, la realidad es que los apoderados como padres, claro, no van a exponer a los niños los niveles de violencia que tenemos en ciertos recintos educacionales. ¿Qué hacemos? Porque claro, queremos apuntar a mejorar, sin embargo, hoy la realidad la vemos un caos. Lo triste, Carol, es que cada vez ya no son tanto algunos colegios. Sí. Cada vez los niveles de violencia los estamos viendo en Santiago, pero también en regiones, en colegios urbanos, pero también en colegios rurales, en colegios de barrios más pobres, pero también en colegios de barrios más pudientes. Claro. Entonces ya no es un problema focalizado. La televisión o los medios noticiosos van y apuntan a Instituto Nacional, Barros Arana, pero en realidad lo que está ocurriendo en realidad es que esto se está extendiendo por todo el sistema escolar. Entonces a estas alturas ya no podemos hablar de que sea un problema de un colegio, que ahí la dirección manejó mal las cosas o que en determinada comuna no se ha hecho bien. Ya no es un caso aislado, exactamente, como se le llama siempre, es un caso aislado. Claro, exacto, siempre son casos aislados. Cuando tú tienes cientos de casos aislados, obvio que ya no lo es. Entonces, si tú tienes un estudiante que se suicidó en un colegio en Santa Cruz, o sea, una comuna rural, pequeña, ¿no es cierto?, tranquila, ¿cómo un estudiante va y se suicida en el patio? Claro. Es muy dramático. Sí. ¿Cómo eso no nos va a decir que tenemos un sistema enfermo? A mí me dicen a veces que soy exagerado cuando digo un sistema enfermo. Pero si un estudiante se te suicida, sí, claro. Si un estudiante hace un par de años atrás en Puerto Montt entró con un arma al colegio y lo contuvieron a tiempo. Entonces, si vemos batallas campales, si vemos peleas a cuchilla, si vemos ajustes de cuenta a la salida del colegio contra un estudiante, terrible. O sea, estamos hablando ya de un sistema enfermo. ¿No es suficiente acaso para que tomemos ya las medidas que hay que tomar? Y en esto las autoridades tienen la palabra principal. Nosotros tenemos una responsabilidad como profesores, pero nosotros somos educadores, no somos policías, no somos, ¿no es cierto? No es nuestra tarea abordar esa problemática, pero sí nuestra tarea es educar. Y déjennos educar, tranquilos, no nos resten enorme cantidad de tiempo y energía en tontería, en preparar pruebas estandarizadas cuyos datos no sirven para nada, porque es mentira. Hoy si lo hacemos el CIMSE, dicen algunos, no vamos a tener información para definir las políticas públicas. ¿De qué estás hablando? Eso es mentira, eso es cuento. No se define ¿cuáles son las políticas públicas que se han definido a partir del CIMSE? Aquí está el problema que viene hace 20 años, que no se ha solucionado en lo más mínimo. ¿Dónde están sus famosas políticas públicas? No es tal, es mentira. Lo que hay es un gran negocio, el CIMSE. Tenemos que desactivar aquello y junto con eso, intervención, con apoyo psicosocial, con recursos, para que vayamos desactivando esta bomba de tiempo que son los colegios. Exacto. Bueno, grandes palabras, cierto, reflexión que hacemos acá en tu conexión matinal, porque nos importa que Chile pueda avanzar, que Chile pueda mejorar, desde una mirada ciudadana, tal como lo logramos hacer todos los jueves, Carito. Y quiero referirme, ya estamos a punto de terminar la entrevista, Mario, pero dicen por acá que más de 2.000 colegios han pedido acortar la jornada completa por estos conflictos. ¿Eso es una solución parche más o de verdad ayudaría? O sea, en lo inmediato hay que tomar medidas de contención. Y nosotros lo dijimos en enero y febrero, que el retorno abrupto a la jornada escolar completa luego de año y medio, 2 años, que los estudiantes habían estado en casa, era un error. Figueroa no nos escuchó, como no nos escuchó durante todo el tiempo. El exministro, ¿no? El exministro, y ahí están los resultados. Entonces, acortar la jornada escolar completa permite un regreso gradual y permite que el estrés de que se agrega el hecho que todavía estamos en pandemia. Yo cuando entré acá, ¿no es cierto?, tuve que hacer todo un protocolo porque seguimos en pandemia. Claro. ¿No? De repente como que se olvida. Y los estudiantes están todo el día con mascarilla, 8 horas. Es muy estresante, va generando, son factores que ayudan a la tensión y a la violencia. Por lo tanto, acortar la jornada es una manera de permitir una mayor gradualidad y que vayamos readaptándonos al sistema de manera gradual.
y tomando en consideración los sentimientos y las emociones de las personas, porque las personas importan. Sí, claro. Y eso es lo que a este sistema muchas veces le importa el número, la cifra solamente, no le importan las personas. A nosotros sí nos importan las personas. Yo creo que es correcta la medida de acortar la jornada escolar completa. Perfecto. ¿Qué pasaría ya para finalizar, Mario, que estamos a el tiempo? Pero ¿qué medida tomarían ustedes quizás como colegio de profesores si, por ejemplo, esta gradualidad terminara ahora muy pronto en una fecha que se va a definir? Bueno, ahora se extendió hasta el 30 de mayo. Nosotros esperamos que esto se extienda por lo menos el primer semestre, eso es lo que están pidiendo las comunidades escolares, y lo que nos parece correcto es que sean los consejos escolares, que es la instancia en cada colegio donde están los directivos, los profesores y profesoras, asistentes de educación, estudiantes y apoderados, sea una decisión conjunta, una decisión dialogada, una decisión que toma democráticamente la propia comunidad escolar. Nosotros creemos que eso debería extenderse al menos todo el primer semestre. Claro. Esperamos que se escuche. El ministro ha dicho que es dialogante, hasta ahora ha mostrado cierta tendencia a cumplir con eso de ser dialogante. Esperamos que se escuche, que en muchas comunidades se está pidiendo que esto debiera extenderse a lo menos todo el primer semestre. Y ojo, que nosotros también estamos pidiendo que entremos a un debate de fondo sobre la jornada escolar completa, si acaso está cumpliendo los objetivos para los cuales fue creada. Porque cuando tú extendiste la jornada en los años 90, siempre se dijo inicialmente que iba a haber más deporte, más arte, más talleres, claro, actividad extraprogramática, pero lo que ocurrió fue que se extendió la jornada de las clases digamos, sistemáticas, academicistas. Y por lo tanto, finalmente ha sido también un factor de agobio y no ha logrado, se alejó completamente de esos objetivos que se definían inicialmente. Claro. Nosotros creemos que debe evaluarse si acaso la jornada escolar completa está cumpliendo sus objetivos o simplemente es más preparación para estas pruebas estandarizadas y para esta locura, ¿no es cierto?, y esta demencia en la que ha estado el sistema todos estos años. Bueno, yo muchas veces escuché que según estudio y base científica, los estudiantes rendían hasta la 1 de la tarde. Podían rendir bien. De ahí en adelante era más aprender otro tipo de habilidades. Mira, yo a las 4, yo salía a las 4, Mario, del colegio hace algún tiempo atrás. Reventado, o sea, nadie hacía nada ya a las 3. El profesor que le tocaba de las 3 a las 4 era un agotamiento para él porque nadie lo escuchaba, porque nadie le ponía atención. Finalmente el profesor decía, saben que hagan lo que quieran. Y eso está mal. Claro, si el profe que tiene ganas de enseñar, pero no puede hacerlo. Pero qué distinto sería si hasta la 1 tienes clases sistemáticas y en la tarde vas al taller de lo que te gusta. Claro. Si te gusta música, el arte, música, teatro, si eres deportista, el deporte, o si no, otras actividades de tipo social, emocional. Sería mucho más entretenido estar y aprendería porque en el taller de arte aprendes, en el taller de teatro aprendes, te desarrollas como persona, en el deporte lo mismo. Y todos seríamos más felices. Si acaso eso no importa, ¿acaso no importa que seamos felices como personas o solo importa rendir, aunque sea a costa del estrés, de terminar con crisis de pánico, de terminar con una depresión? Si somos uno de los países con más alto consumo de psicofármacos tranquilizantes en el mundo. El cuarto más infeliz. El cuarto más infeliz no es un dato muy duro, tremendamente duro como para que abordemos con seriedad estos temas. Sí, claro. Bueno, por lo mismo estamos conversando este tema aquí en Tu Conexión Matinal, tratamos de ponerlo siempre en la palestra y es un poco el colmo que ayer justamente había sido el Día de la Convivencia Escolar y desde el Mineduc lo celebran. Sigamos adelante, sigamos avanzando, tomemos medidas, yo creo que eso es lo que necesitamos. Gracias, don Mario Aguilar, por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la invitación. No, felices.